Amado Dios y Padre Celestial, gracias en tu Hijo Jesucristo, porque desde antes de la fundación del mundo estaba en tus planes la redención de la humanidad por medio de sangre de un cordero inocente, perfecto, sin mancha. Cita el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Desde el principio fue así, la gracia dada por el Padre. Dios el Padre vistió a Adán y Eva con vestidos hechos de pieles por el sacrificio de animal inocente. Cita así el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Luego Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cita así el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4. En paralelo vale resaltar que Caín, con una ofrenda diferente a la dispuesta por el divino consejo, Caín pues es el padre de todas las religiones que pregonan el acercarse a Dios para justificarse con otra ofrenda que no sea la sangre de Jesucristo, que nos redime, que pagó el precio por la libertad del hombre, cuando se encontraba esclavizado por el pecado y como consecuencia la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Por eso vino Cristo. Así cita el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Continuamos pues con el Padre de la fe, a quien Dios le proveyó. Cita así el libro de Génesis capítulo 22 versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por cuanto Abraham había temido y creído a Dios, y no le rehusó su único hijo, Dios le bendijo incondicionalmente. Cita así el libro de Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así también, después que Jehová Dios había endurecido el corazón de Faraón, dio indicaciones a Moisés y a Aarón acerca de la preparación de la Pascua de Jehová, que involucraba un cordero y el uso de su sangre. Cita así el libro de Éxodo capítulo 12 versículos del 3 al 8. En resumen, el Señor hablando: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero y lo inmolará toda la congregación de Israel, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes
y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne. Esta era la forma, el tipo, la sombra, según el designio de la voluntad del Padre. Más tarde, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y añade en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así pues, la sangre de Jesucristo no solo es sangre redentora, protectora, sino también compartida. Así cita el libro de Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Somos restaurados, renovados y fortalecidos con la provisión diaria de la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros, al formar parte del cuerpo de Jesucristo, miembros los unos de los otros, no podríamos funcionar si la sangre de Jesús no circula por cada uno de nosotros. Seríamos miembros muertos. La constante provisión de la sangre de Jesús es la que vivifica. Jesucristo, hombre, tuvo un cuerpo perfecto, carne perfecta y sangre perfecta, porque la Virgen María concibió del Espíritu Santo, y comprobado científicamente está que los hijos heredan el tipo de sangre del padre y no de la madre. La madre no tiene que ver nada en el asunto. Y esa perfección en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es lo que hace posible nuestra santificación. Así cita el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Cita así Hebreos 10, 14. A nosotros, los que creemos en Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, como cita el libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como cita el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Somos salvados del juicio que viene pronto, gratuitamente por su gracia, por el regalo de Dios, inmerecido para nosotros, inmerecido porque éramos pecadores e injustos, pero así es su gracia y su amor mucho más abundantemente de lo que pensamos. Dios mismo proveyó el pago que se hizo en la cruz, la sangre de Jesucristo, altísimo costo. El pecado separa, trastorna, corrompe. Le costó a Dios su único Hijo. Jesucristo es el único pago por nuestra libertad, paz y eternidad. Si crees en Él y quieres recibirle como Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz a morir por mis pecados.
Me arrepiento de todos mis pecados y le recibo como mi Señor y Salvador. Creo que la resucitaste de los muertos y le has sentado a tu diestra. Sé por tu palabra que en Él recibo el perdón de mis pecados, el Espíritu Santo y la vida eterna. Hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, mi hermano, le animo a meditar y memorizar la palabra de Dios. Si fuimos salvos por gracia, ahora vivamos por gracia.